No es casualidad que estés aquí en este video, no, no lo es, porque cuando Dios tiene un propósito contigo, usa cualquier medio para hablarte, para tocarte, para hacerte entender que lo que estás viviendo, aunque no lo comprendas ahora, tiene sentido en su plan eterno. Puede que hayas llegado por recomendación, por curiosidad o incluso por accidente, pero créeme, Dios no se equivoca. Él sabe por qué estás escuchando estas palabras justo en este momento de tu vida. Hay momentos en los que uno siente que todo va mal, que la vida se desmorona, que las cosas no salen como uno espera, y es ahí donde el alma comienza a llenarse de dudas, donde el corazón se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Pero quiero decirte algo con toda la fuerza de mi corazón. Todo lo que estás atravesando tiene un propósito. Nada está sucediendo al azar. Nada es inútil en las manos de Dios. Cada lágrima, cada tropiezo, cada silencio, cada puerta cerrada, cada retraso, todo está formando parte de una obra perfecta que Dios está construyendo contigo y para ti. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en la que ves tu historia, tu dolor y tu futuro, porque cuando Dios está detrás de todo, nada está perdido, y todo, absolutamente todo, tiene un sentido que solo se revela a los que perseveran. Primera parte. Cuando no entiendes lo que estás viviendo. Hay temporadas en la vida en las que lo único que sentimos es confusión. Momentos donde uno mira hacia el cielo y en vez de respuestas, lo que recibe es silencio. Donde oras, esperas, haces todo lo que crees correcto, pero nada cambia. Donde parece que el cielo está cerrado, donde sientes que caminas a ciegas. Y es precisamente ahí donde muchos comienzan a dudar de Dios, a preguntarse si en verdad está escuchando, si en verdad tiene un plan o si simplemente se han quedado solos. Pero hoy quiero hablarte con claridad. Ese silencio no es indiferencia, ese retraso no es descuido, ese dolor que sientes no es castigo, es parte del proceso. Y aquí es donde entra esa verdad que muchas veces olvidamos. Dios nunca se equivoca. Aunque parezca que todo está fuera de control, Él sigue teniendo el control. Aunque sientas que estás retrocediendo, Él te está reubicando. Aunque no comprendas lo que estás viviendo, eso no significa que no tenga propósito, solo que aún no te ha sido revelado. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que vivieron momentos de absoluta confusión antes de ver el propósito de Dios cumplirse en sus vidas. Uno de ellos fue José, el hijo de Jacob, un joven con un sueño claro de parte de Dios, pero que fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. ¿Cómo puede tener sentido eso? ¿Dónde está el propósito en tanto sufrimiento? Pero si vas al libro de Génesis, capítulo 50, verso 20, leerás una de las declaraciones más poderosas sobre el propósito divino. José les dice a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». ¿Te das cuenta? Lo que parecía injusto, lo que parecía cruel, lo que dolía, fue exactamente lo que Dios usó para posicionarlo donde tenía que estar. Hay momentos en los que no vas a entender nada, no vas a ver salida, no vas a ver sentido, pero eso no significa que Dios esté ausente. Significa que estás en una etapa del proceso que requiere fe, que requiere confiar en lo que no ves, que requiere aferrarte a esa promesa de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, como dice Romanos capítulo 8, verso 28. Cuando te duela el alma, cuando todo parezca estar saliéndose de tus manos, recuerda que nada se sale de las manos de Dios. Él no improvisa, Él no actúa por impulso, Él no trabaja desde la urgencia, sino desde la eternidad. Él no dice, esto salió mal, ahora vamos a arreglarlo. No, Él ya lo tenía previsto, ya lo había considerado, ya había trazado el camino incluso antes de que nacieras. Y ese camino, aunque no lo entiendas, es bueno. A veces la confusión viene porque comparamos nuestra historia con la de los demás. Vemos a otros avanzar, vemos a otros lograr cosas y pensamos que nos hemos quedado atrás.
Pero lo que no sabemos es que cada historia es diferente. Cada propósito tiene su tiempo. Dios no se olvidó de ti. Simplemente está construyendo algo más profundo en tu interior antes de mostrar lo que tiene preparado en lo exterior. Así que si ahora mismo te encuentras en esa etapa de no entender nada, si todo parece estar al revés, quiero que tomes un respiro profundo y escuches esto. Lo que hoy te duele, mañana te revelará el propósito. Lo que hoy te confunde, mañana te hará sabio. Lo que hoy te hace llorar, mañana será parte del testimonio que inspirará a otros. Dios no está improvisando contigo. Él te está formando. Él te está guiando. Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él está contigo. Segunda parte. El dolor también tiene propósito. Es difícil aceptar que el dolor puede formar parte del plan de Dios, porque desde pequeños hemos crecido con la idea de que si algo duele, es malo, que si algo causa sufrimiento, no puede venir de Dios. Pero la verdad, por dura que sea, es que muchas veces es en el dolor donde Dios trabaja más profundamente en nuestra vida, donde nos moldea, donde nos quita lo que no necesitamos, donde nos forma en carácter, en humildad y en fe. Piensa en esto. Cuando todo está bien, cuando no hay pruebas, cuando todo fluye, casi nunca nos detenemos a reflexionar, a orar con profundidad, a buscar respuestas más allá de lo superficial. Pero cuando llega el quebranto, cuando se cae lo que pensábamos que estaba firme, ahí es donde comenzamos a buscar a Dios con sinceridad. Ahí es donde dejamos de lado lo superficial para enfocarnos en lo esencial. Y eso, aunque duela, es crecimiento espiritual. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. El salmista está diciendo que fue precisamente la humillación, la aflicción, la dificultad, la que lo llevó a conocer más profundamente la palabra de Dios. Y es que así es. Hay cosas que solo se aprenden en el valle. Hay niveles de fe que solo se alcanzan cuando uno ha sido quebrado, cuando uno ha sido vaciado para que Dios pueda llenar con algo nuevo, algo puro, algo que viene del cielo. No es que Dios disfrute verte sufrir, no, eso sería cruel, y Dios no es cruel. Pero sí permite ciertas temporadas dolorosas porque sabe lo que ese dolor va a producir en ti. Él ve lo que tú no ves. Él sabe que después de ese proceso vendrá una versión tuya más fuerte, más sabia, más sensible a su voz. Y aunque tú solo ves ruinas, Él ya está viendo el templo que está construyendo contigo. A veces, el propósito del dolor no es cambiar las circunstancias externas, sino transformarte a ti por dentro, hacerte más paciente, más agradecido, más compasivo. Hacerte una persona que no juzga a los demás con ligereza porque ya sabe lo que es pasar por el fuego. Porque una cosa es hablar de fe desde la comodidad y otra muy diferente es hablar de fe desde el crisol del sufrimiento. Lo segundo tiene peso, tiene verdad, tiene testimonio. Y Dios quiere darte eso, aunque el proceso sea duro. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no estás solo. Dios no te deja solo en medio del dolor. Él se queda. Él camina contigo. Él llora contigo. Él te sostiene cuando ya no tienes fuerzas. Isaías capítulo 41, verso 10 dice: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Esa es la palabra clave. Siempre. Incluso cuando tú no lo sientas, Él sigue ahí. Así que si estás viviendo un proceso doloroso, si sientes que el suelo se te está cayendo, si estás en medio de una tormenta emocional, espiritual o familiar, no pienses que es castigo. No pienses que Dios se olvidó de ti. No pienses que fue un error, porque recuerda el título de este mensaje. Dios nunca se equivoca. Todo tiene un propósito, incluso tu dolor. Tercera parte, las puertas cerradas también hablan. Hay algo que nos cuesta mucho aceptar, y es cuando se cierra una puerta que nosotros estábamos rogando que se abriera. Un trabajo que no se dio, una relación que no funcionó, un proyecto que fracasó.
una respuesta que nunca llegó. Y claro, desde nuestra perspectiva humana, eso parece un fracaso, parece una pérdida, parece un castigo. Pero desde la perspectiva de Dios, a veces una puerta cerrada es una forma de protección, una forma de redirección, una forma de salvarte de algo que tú no ves, pero Él sí. Muchas veces oramos pidiendo que algo suceda sin saber que eso que estamos pidiendo, si se diera, podría alejarnos del propósito de Dios. Podría ser una bendición aparente, pero una trampa espiritual. Y ahí es donde Dios actúa con amor, no dándote lo que le estás pidiendo, sino lo que realmente necesitas. No porque no te ame, sino porque te ama demasiado como para darte algo que te va a dañar más adelante. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 7, se describe a Jesús como aquel que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa declaración es poderosa, porque nos enseña que si una puerta se cierra y Dios la cerró, no importa cuánto empujes, no se va a abrir. Y no porque te esté castigando, sino porque te está guiando hacia algo mejor, hacia una dirección más segura, más sabia, más alineada con su voluntad. Hay personas que hoy están resentidas con Dios porque no les dio lo que pedían, porque oraron y no obtuvieron el trabajo, porque se esforzaron y el negocio fracasó, porque creyeron y la relación se terminó. Pero lo que no entienden es que a veces Dios dice no, y ese no es una bendición disfrazada. Es una forma de evitarte años de dolor, de frustración, de pérdida espiritual. Porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Él conoce el corazón de las personas, el futuro de las situaciones, los caminos que parecen rectos, pero terminan en destrucción. Y aquí es donde debemos aprender algo clave. Confiar no es solo aceptar cuando Dios dice sí, sino también rendirse con fe cuando Dios dice no. Porque creer en Dios no es solo recibir bendiciones, es también aceptar su dirección. Es tener la humildad de decir, Señor, si esto no era para mí, lo acepto. Si esto no sucedió, lo entiendo. No fue un error, no fue una injusticia. Fue tu voluntad, y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando una puerta se cierra, el dolor puede ser fuerte, sí, pero el tiempo siempre termina dándote perspectiva. A veces pasan semanas, meses o incluso años, y un día miras atrás y dices, ahora entiendo por qué eso no pasó. Ahora veo lo que Dios quería evitarme. Ahora veo que si eso hubiera sucedido, yo no estaría aquí. Y entonces te das cuenta de que la mano de Dios estuvo ahí todo el tiempo, aunque no la veías, aunque te dolía, aunque no entendías. Así que si hoy estás enfrentando una puerta cerrada, si algo que deseabas con todo tu corazón no se dio, no lo veas como un castigo, velo como una señal. Dios está diciéndote, no es por ahí, tengo algo diferente, algo mejor, algo que sí encaja con el propósito eterno que he diseñado para ti. Y aunque ahora no lo entiendas, un día mirarás atrás y dirás con lágrimas en los ojos, gracias, Señor, por no haberme dado lo que te pedía, porque lo que me diste fue mucho mejor. Cuarta parte. Cuando el tiempo de Dios no coincide con el tuyo. Una de las cosas que más nos cuesta manejar es el tiempo, especialmente cuando tenemos planes, metas, ilusiones y sentimos que todo está detenido, que los años pasan, que oramos sin ver frutos, que trabajamos sin ver resultados, que esperamos sin recibir. Y lo más difícil de todo es que empezamos a comparar nuestra vida con la de los demás. Vemos cómo otros logran lo que nosotros hemos pedido por años, cómo otros reciben lo que nosotros ya nos cansamos de esperar. Y es entonces cuando el corazón se inquieta, la mente se nubla y la fe empieza a flaquear. Pero aquí hay una verdad que debes abrazar con firmeza. El tiempo de Dios no es igual al tuyo. Sus relojes no funcionan con las agujas de tu ansiedad. Él no llega temprano ni tarde. Llega justo cuando tiene que llegar. Porque Dios no se mueve por presión, se mueve por propósito. Y ese propósito tiene un ritmo, un proceso, un momento exacto. No antes,
no después, justo cuando tu corazón esté listo para sostener lo que has estado esperando. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9 lo dice con claridad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso significa que aunque tú no entiendas el porqué de la espera, Dios sí lo entiende. Y no solo lo entiende, lo domina. Él sabe qué está haciendo, Él sabe lo que está preparando en ti mientras esperas. Mira, Dios no retrasa sus promesas, las madura. Porque hay promesas que si llegan demasiado pronto, te pueden destruir. Hay bendiciones que, si las recibes sin carácter, sin preparación, sin madurez, se convierten en una carga y no en un regalo. Y Dios no te quiere destruir con lo que te quiere dar. Por eso, en su amor, a veces dice, todavía no. Y ese todavía no es un rechazo, es una pausa con sentido. Es una preparación con propósito. Mira la vida de David. Fue ungido como rey cuando era un joven pastor, pero no se sentó en el trono de inmediato. Pasaron años de persecución, de soledad, de injusticias, años en los que parecía que la promesa nunca se iba a cumplir. Pero todo ese tiempo no fue en vano. Fue tiempo de formación, de carácter, de intimidad con Dios, hasta que, en el tiempo perfecto, la palabra se cumplió. Porque lo que Dios promete lo cumple, pero lo cumple a su manera y a su tiempo. Por eso, si hoy te sientes frustrado, si sientes que estás corriendo y no avanzas, que estás esperando y nada llega, que estás orando y todo sigue igual, recuerda esto: Dios no se ha olvidado de ti. No es que te haya dejado para lo último, no es que se esté tardando sin razón, es que está perfeccionando algo en ti antes de entregarte lo que tiene preparado. No permitas que la desesperación te haga tomar decisiones fuera de su voluntad. No te adelantes a Dios, porque cuando uno se adelanta, se pierde de lo mejor. Aprende a confiar en el proceso. Aprende a decir, Señor, no lo entiendo, pero lo acepto. Me duele, pero lo espero. No lo veo, pero confío, porque sé que tú no te equivocas, y si aún no ha llegado es porque todavía estás obrando. Y esa confianza, esa rendición, esa fe que permanece aún cuando todo parece estar en pausa, es la que mueve el cielo, es la que transforma tu alma, es la que prepara el terreno para que cuando llegue la promesa, tú no solo la recibas, sino que la disfrutes con gratitud y madurez. Quinta parte. Cuando las pérdidas parecen no tener sentido, hay momentos en los que la vida te arrebata algo y simplemente no sabes cómo reaccionar. Puede ser una persona, una oportunidad, una etapa que se terminó, una estabilidad que se derrumbó de un momento a otro. Y en ese tipo de situaciones, es muy fácil mirar al cielo con lágrimas y decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no lo evitaste? Y lo entiendo, porque cuando uno pierde algo valioso, lo último que quiere escuchar es que todo tiene un propósito. Porque en ese momento, el alma no quiere lógica, quiere consuelo, no quiere explicación, quiere respuesta. Pero aquí es donde entra una de las verdades más profundas del corazón de Dios. Él no te quita para destruirte, sino para transformarte. No permite que pierdas para dejarte en ruinas, sino para edificar algo nuevo que de otra manera no podría surgir. Dios no te arranca algo sin tener preparado algo más grande, solo que en medio del duelo no lo vemos, porque estamos enfocados en lo que ya no está, en lo que se fue, en lo que duele. El libro de Job es tal vez el ejemplo más impactante sobre esto. Un hombre justo, temeroso de Dios, fiel, pero que en un solo día lo perdió todo: sus hijos, sus bienes, su salud. Y lo más duro de todo, sin una explicación clara. Lo único que tenía era su fe. Y aunque se quebró, aunque se quejó, aunque se lamentó, nunca maldijo a Dios. Nunca renegó de su soberanía, porque en su corazón sabía algo que después quedó plasmado en sus palabras. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y eso es fe verdadera.
Fe que permanece incluso cuando ya no hay razones lógicas para creer. Fe que sostiene incluso cuando la vida se vuelve gris. Fe que dice, no entiendo por qué pasó esto, pero confío en que Dios sabe lo que hace. Fe que llora, que cae, pero que no se rinde. Fe que dice, Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida no lo parece. Con el tiempo, Job fue restaurado. Dios le devolvió más de lo que había perdido. Pero lo más importante no fue la restitución, sino la revelación. Porque después de todo lo vivido, Job declaró algo que marca el alma. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Te das cuenta? El dolor no solo lo llevó a recibir más, lo llevó a conocer a Dios de una forma más profunda. Porque a veces las pérdidas revelan aspectos de Dios que la abundancia no nos deja ver. En el vacío lo encuentras a Él, llenándolo todo. Y quizás hoy estés atravesando una pérdida, una etapa dolorosa que te ha dejado confundido, triste, tal vez incluso enojado con Dios. Y no te juzgo por eso, es natural, es humano. Pero lo que quiero que recuerdes, con todo el amor que puedo transmitir desde estas palabras, es que Dios no te ha soltado. Él no está ajeno a tu dolor. Él está contigo, aún en el polvo, aún en la soledad, aún en la tristeza más profunda. No le des la espalda por lo que te quitó. Acércate más bien para descubrir lo que quiere darte. Porque tal vez esa pérdida fue necesaria para abrirte los ojos, para liberarte de una dependencia, para romper con algo que te ataba, para recordarte que nada en esta vida es eterno, excepto su amor. Y si lo dejas obrar, si te mantienes de pie, si confías aún con el corazón roto, vas a ver con tus propios ojos cómo de esas cenizas Él va a sacar algo hermoso, porque así es Él, porque Dios nunca se equivoca. Sexta parte. El propósito no siempre se ve en el presente, pero siempre deja huella. Hay algo que todos necesitamos aprender en algún momento de nuestra vida, y es esto. No todo propósito de Dios se revela al instante. No todas las respuestas llegan en medio del proceso. Muchas veces, solo cuando pasa el tiempo, cuando ya hemos recorrido parte del camino, cuando hemos sobrevivido a la tormenta, cuando miramos hacia atrás con más madurez, ahí es donde entendemos lo que en su momento parecía absurdo. Porque hay propósitos que solo se comprenden desde la distancia, no desde el centro del dolor. Y es que en medio del proceso, cuando estás batallando, cuando estás desgastado, es muy difícil ver con claridad. Es como estar en medio de una tormenta en el mar. Las olas golpean, el viento ruge, la lluvia no te deja ver, y lo único que sientes es que estás a la deriva. Pero una vez la tormenta pasa y el mar se calma, y te das cuenta de que seguiste a flote, ahí todo empieza a tener otro sentido. Dios no tiene el deber de explicarlo todo mientras tú estás caminando por fe, porque si lo explicara todo, no necesitarías confiar. Pero esa fe, esa confianza, esa determinación de seguir creyendo cuando no entiendes, es la que más agrada a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 1 lo dice así. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que experimentes. Aprender a confiar no porque lo entiendes todo, sino porque sabes quién va contigo en el camino. Hay cosas que no vas a comprender mientras estés en ellas, lo sé. Hay oraciones que parecen no tener eco. Hay decisiones que te preguntaste si eran correctas. Hay momentos en los que incluso llegas a pensar que te equivocaste, que tal vez no fue Dios quien te guió, que tal vez lo imaginaste. Pero cuando sigues adelante, cuando no te detienes, cuando no abandonas el camino, vas descubriendo que todo tenía sentido, aunque no lo vieras. Mira, el propósito de Dios no es siempre darte explicaciones, sino revelarte su fidelidad en cada paso. Él no te dice cada detalle de lo que va a hacer, pero sí te promete que estará contigo en todo momento. Y créeme, cuando Él está, no importa lo incierto del camino, no importa cuán difícil sea la carga, no importa cuán larga sea la espera, si Él va contigo, vas a llegar. Aunque no entiendas, aunque no veas el propósito ahora, vas a llegar. La historia de Moisés es otro ejemplo claro.
Él fue llamado para liberar a su pueblo, pero antes de ver la tierra prometida, tuvo que enfrentar rechazo, soledad, traición y un desierto interminable. ¿Te imaginas cuántas veces se habrá preguntado si valía la pena? Pero lo que Moisés no sabía era que su historia iba a marcar generaciones, que su obediencia se convertiría en un testimonio eterno, que su caminar con Dios se leería por siglos como un modelo de fe y valentía. Y lo más fuerte de todo es que él no vio todo eso con sus propios ojos, pero dejó huella, porque así es el propósito de Dios. A veces tú no lo ves completo, pero lo vives, lo siembras, y eso transforma la vida de otros. Así que si estás viviendo algo que no tiene sentido, si sientes que todo es confuso, que estás caminando sin rumbo, quiero que te grabes esto. No estás perdiendo el tiempo. No estás caminando en vano. Aunque hoy no lo entiendas, tu obediencia está dejando huella. Tu fe está sembrando algo. Tu perseverancia está escribiendo una historia que un día, tú o alguien más, leerá con lágrimas y gratitud. Y ese día vas a entender que Dios no se equivocó, que todo tuvo propósito, que nada fue en vano. Séptima parte. Cuando Dios te oculta, es porque te está preparando. Hay etapas en la vida en las que parece que nadie te ve, que nadie te reconoce, que todo lo que haces queda en silencio. Te esfuerzas, luchas, oras, sirves, y sin embargo sientes que nadie lo nota, que estás estancado, que todos avanzan menos tú, y eso, si uno no lo entiende desde la fe, puede ser muy frustrante, porque el corazón humano anhela frutos visibles, resultados concretos, aplausos, reconocimiento, pero el corazón de Dios a veces decide esconderte, no para castigarte, sino para formarte sin distracciones, para trabajar en tu interior antes de exponerte al exterior. Dios no lanza sin preparar, no expone sin pulir, no te lleva al público sin haberte trabajado en lo secreto, y eso es lo que muchas personas no entienden, que antes de que Dios cumpla públicamente lo que te prometió, va a trabajar en privado lo que nadie ve. Va a tocar áreas de tu carácter, va a formar tu humildad, va a enseñarte a depender solo de Él. Porque cuando llegue la bendición, Él no quiere que te pierdas en el orgullo o en el cansancio, sino que la sostengas con madurez y propósito. Jesús mismo vivió 30 años en anonimato antes de empezar su ministerio. 30 años donde no predicaba a multitudes, no hacía milagros, no era aclamado. Estaba en Nazaret, trabajando como carpintero, siendo obediente, creciendo en sabiduría. Y cuando fue el momento, entonces sí, el cielo se abrió y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero antes de eso, silencio. Antes de eso, formación. Antes de eso, espera. Y lo mismo hizo con Moisés. Lo escondió en el desierto 40 años. Lo mismo hizo con David. Lo formó en los campos, cuidando ovejas, antes de llevarlo al trono. Lo mismo hizo con Elías, con José, con muchos hombres y mujeres que ahora admiramos en la Biblia. Todos ellos pasaron primero por un tiempo de aparente olvido, por una etapa de silencio, por una temporada en la que parecía que nada sucedía, pero todo estaba sucediendo en el cielo. Y quizás tú estás justo ahí, en esa etapa donde sientes que no eres visto, donde crees que tus oraciones están cayendo en saco roto, donde piensas que Dios se olvidó de ti. Pero escúchame con el corazón, cuando Dios te oculta no es olvido, es protección, es preparación, es que estás en su taller secreto. Él está formando algo en ti que va a sostener lo que viene, porque si te expusiera ahora, sin estar listo, podrías caer. Pero si esperas, si aprendes, si confías, el día que Él diga ahora sí, nada ni nadie podrá detener lo que ha planeado para ti. Y cuando eso pase, sabrás que cada minuto de espera valió la pena, que cada noche de silencio fue un ensayo para el día en que tu voz iba a ser escuchada, que cada lágrima sembrada en lo oculto era parte del agua que estaba nutriendo las raíces de tu llamado, porque así trabaja Dios, desde lo profundo, desde lo invisible, para que cuando llegue el tiempo, lo que florezca sea firme, sólido y eterno.
Octava parte. Cuando lo que Dios te pide parece demasiado. Hay momentos en los que Dios te pide algo que honestamente parece mucho. Te pide soltar una relación, abandonar un lugar, cambiar un rumbo, dejar una comodidad, perdonar a alguien que te hirió, avanzar sin garantías. Y tu primera reacción es preguntarte, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a dejar esto atrás si es lo único que me da seguridad? ¿Cómo voy a caminar sin saber lo que viene? ¿Cómo voy a obedecer algo que me parte el corazón? Pero es ahí donde se pone a prueba la profundidad de tu fe. Porque obedecer cuando todo tiene sentido no cuesta. Obedecer cuando todo parece seguro no duele. Pero cuando Dios te pide soltar lo que más amas, o ir por un camino que no entiendes, o esperar cuando lo que más quieres es avanzar, ahí es donde se demuestra si tu confianza está realmente puesta en Él, o en lo que te está pidiendo dejar. Dios lo hizo con Abraham. Le pidió a su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa, el que había esperado por años, el que representaba el cumplimiento de todo lo que Dios le había dicho. Y sin embargo, Dios le dice en Génesis capítulo 22, verso 2, «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo». ¿Te imaginas ese momento? ¿El conflicto en el corazón de Abraham? Pero él obedeció, y cuando estuvo dispuesto a hacerlo, Dios detuvo la mano y le mostró el verdadero propósito, probar su fe, medir hasta dónde confiaba en él. Porque eso es lo que Dios hace a veces, prueba tu disposición. Te pide algo que duele, no para verte sufrir, sino para ver cuánto de ti le pertenece de verdad. Porque mientras haya algo que no estés dispuesto a entregarle, ese algo tiene más lugar en tu corazón que Dios mismo. Y eso es peligroso. Porque lo que no sueltas por amor a Él puede convertirse en un obstáculo para el plan que Él tiene contigo. Obedecer no siempre va a ser cómodo, pero siempre va a ser seguro, porque Dios nunca te va a pedir algo sin tener preparado algo mayor. Nunca te va a quitar algo sin tener en mente darte algo mejor. Solo que primero necesita ver si lo amas más a Él que a eso, si confías más en su voluntad que en tus deseos, si estás dispuesto a decir, Señor, no entiendo esto, me cuesta, me duele, pero si tú lo estás pidiendo, lo voy a hacer. Y cuando lo haces, algo se rompe dentro de ti, sí, pero al mismo tiempo algo nace, una fe más profunda, una relación más íntima con Dios, una sensibilidad mayor a su voz, porque hay dimensiones de fe que solo se alcanzan a través de la obediencia radical. Cuando decides no negociar con Dios, no poner condiciones, no decirle hasta aquí sí, pero más no. Cuando te entregas por completo, ahí es cuando Dios te lleva a lugares donde nunca habrías llegado por ti mismo. Así que si estás en una etapa donde Dios te está pidiendo algo que te cuesta soltar, quiero que lo mires desde otro ángulo, no como una pérdida, sino como una oportunidad. Una oportunidad para demostrarle a Dios que lo amas, que confías en Él, que estás dispuesto a seguirlo aunque no tengas todas las respuestas. Y si haces eso, si lo obedeces aunque tiemble tu voz, aunque te duela el alma, vas a ver cómo ese acto de obediencia se convierte en la puerta que te lleva a una bendición mucho más grande de la que esperabas. Novena parte. Cuando todo parece en tu contra, pero Dios está a favor tuyo. A veces pareciera que el universo entero se pone en contra. Te levantas con ganas, haces lo correcto, luchas con fe, y sin embargo todo sale al revés. Las puertas se cierran, las personas que amabas te fallan, las oportunidades desaparecen y las fuerzas se agotan. Y ahí, justo ahí, es donde empiezan a surgir esos pensamientos silenciosos pero dolorosos. ¿Vale la pena seguir? ¿De verdad Dios está conmigo? ¿O simplemente esto es demasiado para mí? Y es normal sentir eso. Lo que no es normal es quedarse allí. Porque aunque las circunstancias digan una cosa, la palabra de Dios declara otra. Y lo que Dios dice tiene más peso que lo que tú ves. Romanos capítulo 8, verso 31, lo dice con autoridad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa pregunta no es retórica,
es una verdad que sostiene. Es una afirmación espiritual. Si Dios está contigo, nada que se levante en tu contra podrá destruirte. Podrá golpearte, sí. Podrá hacerte tambalear también. Pero no podrá vencerte. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú no ves es que mientras tú estás luchando en la tierra, Dios está peleando por ti en lo invisible. Mientras tú lloras en la noche, Él está obrando en silencio. Mientras tú piensas que nadie te defiende, Él está enviando recursos, personas, palabras, oportunidades que aún no han llegado pero están en camino. Porque Dios nunca abandona a quien le es fiel. Él no olvida a sus hijos. Él no deja sola a su gente. Aunque todo a tu alrededor se vuelva oscuridad, si Dios está contigo, esa oscuridad no es el final. Lo vemos en la historia de Daniel. Lo acusaron, lo calumniaron, lo echaron al foso de los leones. Todo parecía en su contra. ¿Y dónde estaba Dios? Justo ahí, en ese mismo foso, cerrando la boca de los leones. Porque Dios no evita todos los pozos, pero sí promete acompañarte en cada uno de ellos. No evita todas las tormentas, pero sí garantiza que no te ahogues. No elimina todos los enemigos, pero sí asegura que ninguno podrá destruirte cuando Él es quien va delante. Y lo impresionante es que a veces Dios permite que todo se vea en tu contra, para luego mostrar que su favor no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. Porque mientras todos piensan que estás vencido, Dios te está posicionando. Mientras tú crees que estás perdiendo, Dios está preparando tu victoria. Él permite la lucha para que veas su poder. Permite la presión para que experimentes su respaldo. Permite el silencio para que aprecies su voz cuando vuelva a hablar. Por eso, si hoy te sientes acorralado, si sientes que todo se ha vuelto cuesta arriba, que los ataques son muchos, que las fuerzas se están acabando, no te rindas. No te dejes llevar por lo que ves. Agárrate de lo que crees. Recuérdate a ti mismo. Dios está conmigo. Aunque nadie lo vea, aunque parezca que estoy solo, aunque todo diga que ya perdí, yo sigo en pie porque Dios me sostiene. Y si Él está a favor mío, entonces nada podrá detener lo que viene.